Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Comenzamos hoy la primera clase de hermenéutica y en la introducción estuvimos viendo la importancia de tener una experiencia con Dios personalmente, porque todos podemos oír la palabra, pero Dios escoge a un número específico para tener una experiencia con Él personalmente y después poder compartir su palabra. Para eso se necesita esa experiencia personalmente con Dios. Segundo, una seguridad en uno mismo, que te aporta la experiencia. Confianza en Dios para provocar esperanza en el Altísimo, a todas aquellas personas que escuchan la palabra. Vimos también la terminología de hermenéutica, que es aclarar los textos, aportar luz, hacerla fácil y sencilla, alumbrando una parte con la otra, para que aquellas partes que no estén claras puedan recibir la luz de otros textos de las Escrituras y pueda ser fácil y sencillo. Hoy, con la ayuda del Señor, veremos la columna vertebral de las Sagradas Escrituras, es decir, un repaso desde el Génesis al Apocalipsis. El hombre, la mujer, que va a compartir la palabra, se necesita, en primer lugar, es conocerla. Y quiero decirte que la primera regla de hermenéutica es que las escrituras se deben de interpretar por sí mismas. Es decir, una parte aclara la otra. Esa es la primera regla de hermenéutica. Pablo va a enseñar a su discípulo Timoteo, que ya a estas alturas ya es pastor, que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada, soplada por Dios. Y abrimos las Escrituras por 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo enseña a sus discípulos verdades fundamentales. Antes de seguir, vamos a encomendar esta clase a Dios para que Él nos guíe, Él sea nuestro maestro, nuestro ayo, que nos lleve por la ley, por los mandamientos, por los evangelios, por las cartas, por la historia de las Sagradas Escrituras, y de ahí podamos adquirir la riqueza, la belleza y la profundidad de la palabra de Dios. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu majestad, soberanía y poder, por el cual nosotros ahora, en el amor de Cristo, al recibirlo hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y de ahí, en esa luz, queremos ver tu luz, tu presencia, tu amor y sobre todo que tú abras nuestros ojos para poder contemplar las maravillas de tu ley, sacar esos tesoros, esas bellezas, ese amor, esa ternura, ese poder, para poder compartirla con aquello que tú nos das la oportunidad de compartirla. Por eso queremos darte gracias en esta tarde y pongo a cada hermano y cada hermana delante de tu presencia para que tú los bendigas, para que tú provoques en ellos, como profeta Jeremías, Isaías, que tenía un fuego dentro de su corazón cuando recibía la palabra de Dios, y pueda ser de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pablo habla que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí tenemos que señalar la palabra toda, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Es decir, que tiene el sello del Altísimo. Dios a través de los tiempos ha usado diferentes personas, de diferentes clases sociales, diferentes épocas para escribir la Biblia, desde reyes, campesinos, etc. Pero todas fueron usadas, inspiradas por Dios. Cada libro, en cada época,
cada personaje, en cada momento, sin depender de su cultura, de su sabiduría. Dios usó a todas estas personas para escribir las Sagradas Escrituras. Y en segundo lugar, que la palabra de Dios es útil. Hoy día podemos tener una montaña de libros, pero si solamente tenemos la Biblia, es lo suficiente para llegar al hombre y que el hombre pueda conocer a Dios, ser salvo y su vida pueda ser edificada espiritualmente. Sabemos que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo lo atienden los médicos, la mente la entienden los psicólogos, psiquiatras, pero el alma y el espíritu, ¿quién lo atiende? Solamente es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, más constante que una espada de doble filo, es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu y llega a lo profundo del ser humano y le hace ver su necesidad espiritual. Razones en que es útil la palabra de Dios. Primero, para enseñar, es decir, alumbrar la mente, el interior del ser humano y ver sus oscuridades y reconocer la luz. Segundo, para redarguir. Implica contraargumentar haciendo un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Es decir, la Escritura tiene ese poder, pero si viene alguien con argumentos humanos para derribar las verdades bíblicas, ese argumento se pone en contra de esa persona. Para corregir, es decir, para volverlo a la verdad. La palabra de Dios tiene esa autoridad para que si una persona se ha alejado o está andando erróneamente, la palabra por medio del Espíritu Santo lo vuelve a la verdad. Para instruir en justicia, de forma que nos provee de un disciplinado entrenamiento en santidad. La palabra de Dios va a ir limpiando nuestras vidas cada día. Si la recibimos, será como una fuente de agua manantial que purifique, que limpie, que santifique cada día más nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, con relación al Espíritu Santo. El propósito de las Escrituras, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, que el hombre de Dios sea perfecto. Ya se sabe que la perfección tiene que ver con el momento que nosotros recibimos a Cristo y que andamos en sus caminos. Si tenemos un año, pues a esa altura. Si tenemos 10 años, pues a esa altura de perfección, según el conocimiento, según la santidad, según la cercanía. Así vamos a mostrar nuestra perfección delante de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras nos va a preparar, nos va a dar seguridad, como le dio a David cuando se enfrentó a Goliat, como Pablo delante de ese rey. Esa seguridad, esa firmeza lo da la palabra de Dios. La palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, nos perfecciona y nos prepara para un comportamiento correcto. Tenemos todo lo que necesitamos y necesita el ser humano para la salvación y atención del alma y del espíritu en un cambio de vida interior. Todos nosotros hemos experimentado ese cambio de vida interior y por eso con toda seguridad, con toda firmeza, hablamos y confiamos que ha sido solamente por Dios el que ha cambiado nuestro interior. Eso nos da seguridad para poder compartirla. Pero no solamente tenemos que quedarnos con la experiencia, sino que tenemos que ahora profundizar en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, como veremos. Hay la importancia de conocerla y saber interpretarla correctamente. Empezar por lo más fácil, siempre. Y avanzando poco a poco, conforme el Espíritu nos vaya enseñando. La primera regla de hermenéutica, como estaba hablando, que la Biblia se debe interpretar por sí misma. Las Escrituras por las Escrituras, la Biblia su propio intérprete, es decir, que ella misma se revela
ella misma aporta la luz para poder alumbrar otras partes de las Escrituras que no se entienda, que no se comprenda, pero leyendo la historia, leyendo el suceso en otro sitio, nos va a aportar la luz para poder entenderla, comprenderla y explicarla. Una parte alumbra a la otra, que aparentemente no se entiende. Pablo a los Corintios nos dice así, 2:13, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, lo que equivale a usar las Escrituras, que ella misma sea su propio intérprete, se llegue a la explicación por sí misma. Por eso Pablo nos hablaba con esta claridad a los Corintios, que acomodando lo espiritual por el Espíritu, no con sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El discípulo de Cristo debe conocer todas las Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas, para poder entender una visión clara del plan de Dios. Si no conozco los libros de las Sagradas Escrituras, pues es como si no conociera una parte. Entonces no tengo la luz completa del plan de Dios para esta humanidad. Para ahí la necesidad que el discípulo, el maestro, aquel que va a compartir un pensamiento, una palabra, una meditación, una predicación o un estudio, pues es muy importante que conozca la totalidad de la Sagrada Escritura. No debe usar las Escrituras para apoyar su propio pensamiento, como hacen las sectas. Creen una cosa y buscan un texto para que lo apoyen. Por eso, un ejemplo, cuando dice que el Padre es mayor que yo, ellos se basan, sin mirar el contexto, de que Jesús no es Dios porque el Padre es mayor. Dios solamente uno, entonces si hay solamente uno, entonces Jesús no es Dios. Usan textos fuera de su contexto para afirmar una verdad de ellos. Por lo tanto, nunca debemos usar las Escrituras, tener nosotros un pensamiento y buscar un texto que lo apoye sin tener el contexto. El mismo Jesús nos dice, Juan 5:39, y eso creo que lo sabe, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ahora presta atención, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocer a Jesús? ¿Queremos conocer su palabra, su plan, su proyecto para con la humanidad? Debemos de estudiar las Sagradas Escrituras, escudriñarlas. Debemos de leerlas atentamente. Si lees 12 capítulos cada día, en 3 meses la has leído. Aquellos que estuvimos en la calle Pajarete estudiando Ibis-Formi, fue una de las tareas que se nos puso. Leer la palabra de Dios en cada día, 12 capítulos, y en 3 meses la había leído. Yo me puse ese reto y la verdad que me costaba trabajo algunos días, pero lo cumplí, gracias a Dios. Me sentí súper satisfecho de poder haber cumplido durante 3 meses leer 12 capítulos de la Biblia. Algunas veces tenía que meter la cabeza en el agua porque me quedaba dormido, pero bueno, llegó. Si lees 6 capítulos cada día, en 6 meses ya la tienes leída. Pero yo creo que tú puedes coger la forma de leerla, desde el Génesis al Apocalipsis, pero ponte un reto, comprométete. 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos, y ser fiel en eso. Dice el Señor que si eres fiel lo poquito, en lo mucho te pondrá. Hoy dedicaremos a esta clase a conocer la columna vertebral de las Escrituras. Empezaremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, introduciéndonos en sus páginas, resaltando a los personajes, sus sucesos, su historia y todo esto que nosotros debemos de saber, para que cuando estemos delante de Dios podamos cerrar nuestros ojos y hacer una visión clara, pasando por cada libro,
y ve qué sucede en las Escrituras, en cada palabra. Si entramos y abrimos la palabra de Dios por Génesis, podemos ver 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, llamado el Pentateuco o la Torá. En hebreo es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La palabra hebrea Torá significa enseñanza, introducción a la ley. De manera que sus 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel. ¿Quién escribió la Torá? Ya lo hemos visto, Moisés. Tradicionalmente se ha atribuido a Moisés la composición de los 5 libros. Así lo admitieron desde los tiempos remotos los judíos y se atestigua la tradición rabínica del Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. De la misma forma lo admitieron los primeros cristianos. Reconocieron que esos primeros libros fueron escritos por Moisés. Hemos mencionado 2 libros judíos, que es los Talmud de Babilonia y Talmud de Jerusalén. ¿Los conoce? ¿Sabe algo de ello? ¿De qué hablan estos 5 libros? El Génesis habla sobre la creación del mundo, sobre los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos que eran las 12 tribus de Israel. Habla del diluvio, la confusión de las lenguas, la expansión de la humanidad por toda la tierra y muchos más, pero quédate con algunas cosas. Éxodo trata sobre la salida de los israelitas de Egipto, con su líder Moisés, que estuvo 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida y verla desde lejos, pero no se le permitió entrar. Levítico sobre las ordenanzas de los sacerdotes y levitas. Número es un censo del pueblo, pero si te introduces en su página verás la riqueza que hay en este libro. Deuteronomio es la segunda ley o repetición de la ley. Moisés le repite al pueblo las leyes antes de entrar en Canaán. De aquí vemos personajes como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. El Pentateuco, según dice, que tiene 613 mandamientos. El desglose más comúnmente aceptado lo hizo un judío de Córdoba llamado Moisés o Maimónides en el siglo XIII después de Cristo. Él emigró a Marruecos porque vinieron los árabes y tuvo que ir a Marruecos. De Marruecos fue a Jerusalén. En Jerusalén se encontró con uno de las cruzadas, Corazón de León, y estaba enfermo y él lo curó. De allí pasó a Egipto y él estuvo de médico y también de la academia enseñando. Dice que dividió los 613 mandamientos en 2 partes, en los positivos y los negativos. Los positivos son hacer esto, que son 248, y los negativos son no hacer esto, que son 365. En total lo sumamos y da una cifra de 613 mandamientos. Josué, el libro de Josué está relacionado con la conquista de Canaán. El libro de los jueces, podemos ver que hay 12 jueces que lideraron este tiempo de Israel, los cuales son Otoniel, Ahod, Zangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Getez, Ibazán, Elod, Addo y Sansón. Jueces 17:6 nos habla de cómo eran los tiempos y cómo andaba el pueblo. 17:6 nos dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, en esa época en Israel no hay rey. Dios levantaba a caudillo, a hombre, cuando el pueblo de Dios estaba
rodeado por los filisteos, venían, le quitaban las cosechas y los maltrataba. Entonces Dios levantaba a estos jueces, a estos hombres líderes, para librarlos al pueblo de Israel de esos pueblos. Pero había tiempo que no había nadie, y a esto se le llama un periodo de anarquía, sin autoridad que los gobierne. Cada uno hacía lo que bien le aparecía. En este periodo Dios levantaba líderes, jueces, por época. ¿Qué es el anarquismo? Puede buscarlo en el diccionario. Anarquismo significa sin autoridad ni poder. Primera de Samuel y segunda de Samuel son dos libros que hay en el Antiguo Testamento. Y aquí va a resaltar el profeta Samuel. Hasta estos momentos había un gobierno llamado teocrático, donde Dios da las leyes y son ejecutadas por el profeta y sacerdote. Es decir, si ellos tenían que ir a la guerra, consultaba al profeta, el profeta le decía, Dios dice que vayáis, que tendréis victoria. Pero si consultaba al profeta, Dios lo consultaba, le decía que no fuera, entonces no iba. El pueblo consulta a Dios y al profeta. Con el tiempo el pueblo quiso un rey de hombre como los demás pueblos. Y el primer rey que se levanta es el rey Saúl. El rey Saúl, en su principio, andó conforme a la voluntad de Dios, pero llegó un momento que empieza a desobedecer a Dios y le es quitado el reino. Dios levanta a otro rey llamado David. David es ungido por el profeta Samuel. Primera de Samuel 16, 1. Dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David gobernó a Israel y compuso muchos salmos. En Primera de Reyes, capítulo 2, 11 nos dice así, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Cuando era ya viejo David, puso a su hijo Salomón como rey de Israel. Todos conocemos la vida de David, sus victorias y sus derrotas, su fracaso y sus triunfos. David le termina su día y pone en Segunda de Reyes, capítulo 1, 32, dice así, el rey David dijo, llámame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey le dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad Salomón mi hijo y a mí en mi mula y llevadlo a Gilot. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadón y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Salomón fue el rey más sabio de toda la tierra, el más necio para gobernarse a su propia vida. Dios le otorgó sabiduría y riqueza. Fue grande entre los hombres. Levantó el templo de Dios. Venían de todo el mundo, de todos los lugares, para conocer la sabiduría de Salomón. De ahí tenemos la reina Saba y otros reyes más de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 4, 32, nos dice así. Y compuso 3000 proverbios, Salomón. Sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles de los cedros del Líbano, hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venía de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pero cuando fue viejo, la lió. Las mujeres desviaron su corazón. Primera de Reyes, capítulo 11. Y tuvo 700 mujeres, no vea.
Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los fenicios, a Milcón, ídolo abominable de los ammoanitas, que sacrificaba a sus propios niños. Al final de su día escribió Eclesiastés, capítulo 12-13, nos dice así: el fin de todo discurso oído es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón, al final de sus días, se apartó de Dios y se inclinó su corazón a adorar a los dioses, incluso metió a muchos en el templo y hizo templo para esos dioses. Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Surge en Israel profetas: Samuel, Elías, Eliseo, Natán, Gad, Ayá de Silo, Micaía, Urda, mujer, entre otros. Cuando Salomón muere, su reino se divide en dos partes: Jeroboam y Roboam, uno para el sur y otro para el norte. Aquí vamos a contemplar una fila de reyes que muchos hacen la voluntad de Dios y otros no hacen la voluntad del Señor. Profetas sin libro. Lo que vamos a ver, y están los profetas mayores. Los 5 libros de los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Cubre un periodo significativo y presenta una amplia serie de mensajes. Isaías tiene que ver con la caída de la parte de Asiria, parte norte. Jeremías tiene que ver con Jerusalén, cuando el pueblo es llevado a Babilonia y él se fue para Egipto. El pueblo es llevado cautivo en tiempo de Jeremías. Los profetas menores son 12 profetas que sus libros pues van a tener a veces un capítulo y otros 10 o 11, por eso se llama menores. Y son Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son los famosos 12 profetas menores. No se les conoce como menores porque son menos extensos que los profetas mayores y no de menos importancia. Es decir, los profetas mayores como los profetas menores son tan importantes uno como el otro. La diferencia es que a Jeremías pues tiene muchos capítulos y Abías tiene un solo capítulo. Entonces, a la hora de conocerlo, pues Abías, o Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, son profetas menores porque sus libros son de menos intensidad, de menos capítulos. Tanto Isaías, Jeremías, pues son libros que son amplios, de muchos capítulos, y por eso se le llama profetas mayores. Daniel y Ezequiel fueron llevados cautivos a Babilonia desde muy pequeños, y Dios los usó allí para hablar sobre los últimos tiempos. A Daniel sobre el tiempo de angustias de Jacob, donde se levantarían pueblos contra Israel. Ezequiel y Daniel le habla de los últimos tiempos. Y para poder entender Apocalipsis necesitamos conocer el libro de Daniel, porque nos va a revelar muchos detalles sobre las bestias, sobre el anciano de día y sobre muchos detalles. El pueblo vuelve a Jerusalén a construir el templo con Nehemías y Esdras. Hasta aquí tenemos una columna vertebral del Antiguo Testamento, el primer parte de la Biblia escrita. Por ejemplo, Adán fue el primer hombre que Dios creó. Noé está relacionado con el diluvio. Abraham, Isaac,
y Jacob son patriarcas. De Jacob tiene 12 hijos. De ahí salen las 12 tribus de Israel, que son Judá, Rubén, Gad, Aser, Natalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. A Moisés lo relacionamos con Egipto y la salida de Egipto y está los 40 años por el desierto. Josué está relacionado con la conquista de la tierra prometida. Jueces en tiempos de líderes y anarquía. Samuel, el profeta de Dios. Saúl, David, Salomón, reyes de Israel. Los reyes del norte, los reyes de Judá, comienzan con Jeroboam y Roboam, hijo de Salomón. Elías, Eliseo, son profetas sin libro. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías, son profetas con libro. Patriarcas resaltar Abraham, Isaac y Jacob. Reyes, Saúl, David y Salomón. Sumo sacerdote, el primero fue Aarón. Sacerdotes eran los levitas que estaban dedicados a servir a Dios y a servir en el tabernáculo. Ellos no recibieron tierra, sino lo que recibieron es el diezmo de Israel. Hay un periodo de 400 años donde va a reinar, pues bueno, termina el imperio babilónico, el medo-persa, después viene el griego y el romano. En estos 400 años vemos a Alejandro Magno, allá por el 330 y tanto, empieza a conquistar y conquista realmente toda aquella tierra conocida, pero no se conquista a él mismo, sino que muere muy joven y no deja descendencia. Son los 4 generales, van a dividir ahora el imperio en 4 partes: Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. En el 168 a.C., Antíoco IV Epífanes marchó y saqueó a Jerusalén, consiguiendo el tesoro del templo, matando a miles de judíos. Además, prohibió los ritos judíos y construyó un recinto fortificado. Hizo un gimnasio donde actuaban los hombres desnudos. Llegó a sacrificar un cerdo o una cerda en el lugar santísimo. Ahí surgieron los libros no canónicos, no inspirados, que lo tenemos o están en la Biblia católica: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Barú, Primera y Segunda de Macabeo, parte de Daniel y parte de Esther. Es importante leerlo y conocer la historia de estos libros, porque es una parte más del pueblo de Israel, sobre todo con los macabeos, con una familia llamada Macabeo, con su padre Judá y su hijo, que se enfrentaron a los griegos y restauraron otra vez la vida devocional espiritual en Jerusalén. De allí también se levanta el Imperio Romano, con Julio César, que va a empezar a conquistar toda la tierra habida y por haber. Llega a la parte norte y baja hasta aquí, hasta España, todo el Mediterráneo. Lo conquista los romanos, trayendo y aportando paz general y carretera para poder ir de un sitio para otro. Marcos, capítulo 1, nos habla que en este tiempo va a surgir Juan el Bautista, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían de él todas las provincias de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langosta y miel silvestre y predicaba diciendo: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». De ahí Jesús fue bautizado por Juan. Y ahora van a surgir los 4 evangelios, la vida de Jesús. Marcos 1:14 dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Jesús iba con su padre todos los años a la Pascua a Jerusalén. Jesús es presentado a Dios conforme a la ley. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iba sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Se desplazaba de Nazaret hasta Jerusalén, creo que hay cerca de 200 kilómetros aproximadamente, una cuesta hacia arriba. Nazaret, Jericó, la llanura de Jericó, el desierto de Judá, hasta llegar a Jerusalén. Pues José, María llevaban a Jesús, iban ellos a cumplir con el rito de la Pascua, que les recordaba cómo Dios lo había liberado de la esclavitud de Egipto. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme la costumbre de la fiesta. Es decir, en Israel, el niño a los 12 años es hijo del mandamiento y reciben los mandamientos de Dios y hacen como una fiesta. Dice así la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús es bautizado en el río de Jordán por Juan el Bautista. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: «Eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Jesús comienza su ministerio a una edad de 30 años. Dice la palabra Lucas 4:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Jesús va al desierto, viene en el poder del Espíritu y entra en la sinagoga de Nazaret. El 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es decir, en la sinagoga de Israel hay un turno para cada persona y cada día le toca a uno. Cuando Jesús entró ese día, le tocaba a él. Y le tocaba una porción específica que eso se iban turnando. Y le tocó parte del profeta Isaías, que dice así: «Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor». Cuando terminó, dijo: «Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros». Se quedaron mirándolo y lo llevaron a un rascacielos que hay allí y quisieron tirarlo, pero Jesús pasó sobre el medio de ellos y se fue. Y se va a un lugar de Galilea, muy bonito, al lado del mar de Galilea, también su nombre, a Capernaum, y allí establece su casa. Desde allí sale alrededor del mar de Galilea y empieza a llamar a hombres, llama a 12 hombres y empieza a predicar el evangelio. Está aproximadamente 3 años y algo.
hace milagros, resucita a los muertos, multiplica los panes y los peces, libera a los endemoniados, sana a los enfermos y muestra su poder y su gloria a una gran multitud que eran salvos. Al final de sus vidas sube a Jerusalén, es prendido, crucificado, muerto y al tercer día resucita. Aleluya. Está 40 días con sus discípulos y lo presencia más de 500 personas. Pablo lo va a afirmar más adelante cuando él se convierte. Primera de Corintios, capítulo 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la palabra de Dios, y que apareció a Cefas, Pedro, después a los 12, después apareció a más de ¿cuánto? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Habían pasado años. Jesús, después de los 40 días, sube al cielo y promete, 2 ángeles que estaban allí, que vendría otra vez a establecer su reino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos dice así, 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron sus últimas palabras. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto, y al cielo. ¿Qué afirmaron los ángeles? Que Jesús vendría como lo habían visto y al cielo. Y esa es la promesa que tenemos la iglesia del Señor, que un día vendrá por su iglesia. Jesús promete, antes de irse, una promesa, y es la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y esto lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:1. Estamos haciendo un resumen en breve de cada libro para que nos podamos tener una idea y ahora profundizar en cada libro. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El contexto nos va a decir que era la fiesta de Pentecostés, y estaban todos, venían a Jerusalén, y había de todas las ciudades, de Grecia, de Babilonia, de Egipto, de Europa, de todo ese contexto, y cada uno lo oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios, como el Señor dijo que el Espíritu Santo vino, lo mismo que dijo que también vendría Él, vendrá. Comienza la fundación de la iglesia. Cabezas principales eran los apóstoles, pero dentro de los apóstoles va a resaltar Pedro, Santiago y Jacobo, Juan y Jacobo, hasta la convención de Saulo de Tarso. El Evangelio dice, la Escritura, que ellos alababan, adoraban, estudiaban las Escrituras, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se convirtieron 3.000 personas con Pedro, después 5.000 personas, y se tuvieron que ir a vivir a un sitio en comunidad. El Evangelio se extiende hacia Europa hasta llegar a España.
con la conversión de Saulo de Tarso, un hombre judío, hebreo, fariseo, celoso de la ley, que perseguía a los cristianos. Jesús se pone enfrente de él, cae a tierra y él le dice: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Lo lleva a una casa en Damasco y allí manda a un discípulo llamado Ananías que ore por él. Ora por él y recibe la vista, y desde ahí comienza a predicar el Evangelio. Se escribe las epístolas, que son cartas a las iglesias, a los pastores, cartas pastorales, cartas universales, y Pablo llega a morir en Roma allá por el año 66, 67, 68. Le he cortado la cabeza. Y hoy día está una iglesia que lleva su nombre y es como si fuera dos naves y se cruzan unas con la otra. En medio está la tumba de Pablo. Allí van las personas y rezan, oran a él. Es muy antiguo eso. Mueren todos los discípulos como mártires, menos Juan, que muere como muerte natural, pero es desterrado a Pasmo, a Asia. Hay persecuciones de las iglesias, se extiende por todo el mundo. Solo queda Juan, que se va para Asia y Éfeso. Allí funda 7 iglesias. Sus nombres llegan a ser Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y se escribe el libro de Apocalipsis. Juan en la isla de Pasmo, una isla misteriosa, una isla pequeña, con una cueva y una roca que está como hundida. Los guías nos dicen que es de que Juan era un hombre de oración y por eso tenía ese hueco en la misma roca. Una noche, un día, una mañana, estando él en el Espíritu del Señor, Jesús se va a manifestar a él. Y va en el Apocalipsis capítulo 1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto, la revelación de Dios para los últimos tiempos. Jesús se manifiesta a Juan estando en el Espíritu, dice la palabra, y en el 1:12 de Apocalipsis: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es decir, Juan está en el Espíritu y escucha una voz y se volvió para ver quién estaba hablando con él. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce buñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, voz de catarata. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan vio esta visión, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Juan tiene una visión y ve al Hijo del Hombre de una manera muy distinta al que él conocía, que recostaba su cabeza sobre su pecho. Y ese es el Jesús de Apocalipsis que veremos un día. Apocalipsis es un libro encantador, misterioso, y nos habla de esas 7 iglesias, nos habla de los 7 sellos, de los 4 jinetes del Apocalipsis, nos habla de la manifestación del anticristo, nos habla de 7 toques de trompeta
de 7 copas de ira derramadas sobre la tierra, de un gobierno humano respaldado por el anticristo que durará unos 7 años. Se le llama la angustia de Jacob, la gran tribulación. Pero nos habla también de que Cristo viene por su iglesia y la arrebata al cielo. Se dará el tribunal de Cristo. Cristo viene y destruye al falso profeta y al anticristo. Ese gobierno está gobernando a todas las naciones, convence a las naciones que la culpa de la sequía, de la maldad y de todo lo que está aconteciendo en la tierra en aquellos momentos, de terremotos, de volcanes, del mar que grita, que clama fuerte, la gente se desmaya, de la guerra, de todo esto la tiene un pueblo, y es el pueblo de Israel. Fueron convencidos y todos van para allá para destruir a Israel. Israel clama a Dios y dice la palabra que Cristo viene a la tierra destruyendo al falso profeta y al anticristo con el poder de su palabra. Ata a Satanás durante 1000 años. Y esto lo podemos contemplar capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 20 de Apocalipsis, y establece el reino de Jesucristo aquí en la tierra, que llamamos milenio. Reino de paz, reino de justicia, reino de amor, cuya capital será Jerusalén. Cuando se cumpla, se darán los juicios del gran trono blanco. La tierra, el cielo serán destruidos. La tierra será quemada por el fuego y el cielo se enrollará como un pergamino. Los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Capítulo 20 de Apocalipsis. Y la muerte y el Hades fueron juzgadas y lanzadas al lago de fuego. Se dará la eternidad con Dios. Un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay llanto, lágrimas y dolor que había tanto en esta tierra. Tener una visión completa del plan de Dios es necesario para compartir la palabra de Dios, comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, contemplando libros por libro, personaje tras personaje, nos va a servir para tener una visión clara, una visión sencilla y una visión para poder alumbrar los corazones para que lleguen a entender bien la palabra de Dios, usando desde Adán, pasando por Noé, los patriarcas, Josué, los jueces, los profetas, uno tras otro, Jeremías, Daniel, Osea, así, uno tras otro, periodo intertestamentario, conocer un poco sobre ese periodo, la predicación de Juan el Bautista, los evangelios, como Cristo viene a esta tierra, deja su poder, su gloria, se humilla, da la vida por cada uno de nosotros, resucita y nos promete que vendría por su iglesia en los tiempos finales. Él habla, Mateo 24, Lucas 21 y Juan y Marcos 13 nos habla de la escatología, de los acontecimientos que acontecerá en los últimos tiempos, pero nos da una palabra de esperanza que vendrá por su iglesia y nos guardará de todo. Él establecerá su reino milenario, ese reino de justicia, de amor y de paz. Y entraremos lo que es en la eternidad. Que Dios te bendiga mucho a través de este esquema bíblico para poder conocer la palabra. Esto te lo comparto para que tú tengas una idea de cómo se hace, pero ahora tú tienes que hacerla tú. Tú tienes que coger libros por libro, aprenderlo, quedarte con cada personaje, saber un poquito de su biografía, de su historia, del suceso que rodea. Por ejemplo, si te hablo de Moisés, ¿con qué lo relacionas? ¿Con el arca o con Egipto? Si te hablo con Daniel, ¿con qué lo relacionas? ¿Con Abraham o con Babilonia? Si te hablo de Juan el Bautista, ¿en qué periodo lo pone? Si te hablo de Pablo, que es un personaje del Antiguo o Nuevo Testamento, pues
Esto es lo más sencillo, pero hay otras preguntas más que son más difíciles, que para eso es necesario de que tú y yo leamos la Biblia entera, la escudriñemos, la tengamos atesorada en nuestro corazón y cuando empecemos a hablar el Espíritu Santo pueda sacar de nuestro interior, pueda sacar la palabra de vida para alumbrar los corazones de aquellas personas que todavía no le conocen, que están apartados de Dios. ¿Cómo tendrán paz en un mundo de violencia, de guerra, los hombres que todavía no conocen a Dios? Pues simplemente recibiendo al príncipe de paz, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga mucho y que ponga manos a la obra, entendiendo que la primera regla de hermenéutica es que la Biblia se debe de interpretar por sí misma. Y para poder interpretarla debemos de conocerla. Así que te animo a que comiences a leerla. Es el Génesis, pasando por los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los profetas, los Evangelios, los Hechos, los Romanos, las cartas pastorales, cartas universales y el libro de Apocalipsis. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.